Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con el subcapítulo número 2, el ego y la falsa autonomía, del capítulo 4, las ilusiones del ego. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego y un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Claro, porque imagínense cuánta gente hay en el mundo, millones, que somos completamente distintos todos, flacos, altos, chaparros, bajitos, morenos, amarillos, de color negro, de color blanco, de color bronceado, de color café, N cantidad de colores, etnias y todo esto, ¿no? Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieras tenido. Esto es tan inevitable que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Claro, repudiar, hemos repudiado el conocimiento. ¿Cómo? No crees que eres hijo de Dios. No crees que eres espíritu, no crees que eres inocente. Te crees más culpable, te crees más condenable, te crees más que te van a atacar. Has repudiado el conocimiento por tener a cambio la percepción. Por eso en el capítulo pasado, en el subcapítulo pasado que leímos, les dije, hay que repudiar al ego. ¿Qué? Decirle, ya no te quiero, no te creo. Basta. Eso es lo que hemos hecho con Dios, sin darnos cuenta. Cuando repudiaste al conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habrá de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora, ¿eh? En que todo el tiempo se basa en el pasado, en el pasado, en el pasado, en el pasado. De hecho nos dice, ¿no? El que olvida el pasado está condenado a repetir su historia, o el que no conoce, no sé, puros inventos para que continuemos pensando en el pasado. Recuerda que pensar en el pasado es olvidarte del ahora y pedir que el futuro sea igual que el pasado. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Esto se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. ¿No? Si tú consideras que el ego es parte de ti mismo, ¿cuándo lo vas a repudiar? Pero el ego no es parte de ti. Es un invento tuyo, pero por eso repúdialo, porque no es nada, es pura invención, pura ilusión. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Así es como reaccionas con el ego. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser.
¿Qué tal? En esta parte nos están explicando clarísimo y déjenme les digo que me estoy sorprendiendo porque no había puesto atención en esto en las otras ocasiones que leí. Y cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. ¿Qué tal que todo el tiempo estamos? Necesito aprender este curso, necesito aprender a amar, necesito aprender a bendecir, necesito aprender a... No necesitas aprender absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es reconocer que estás en Dios y que no necesitas de nada de esto, de nada, de nada, de nada en ningún momento. Que lo único que necesitas es simplemente elegir de nuevo y tomar una nueva decisión y que ésta sea, Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de otra manera. Que lo elijas a Él. Mm, mm, ok. A ver, vamos. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Pero espérate, es que aquí había un punto que a mí me gustaría tratar. A ver, a ver. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Acuérdate que cuando tú defiendes algo, crees que eres eso. Si tú crees que eres un cuerpo, un ego nada más, imagínate. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego. No es lo importante, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Claro, nuestro origen está basado en puras interpretaciones. ¿Qué si de los changos? ¿Qué si de la evolución? ¿Qué si de bla, bla, bla? Entonces, obviamente no estoy juzgando la ciencia, simple y sencillamente, a ver, esa es una idea, esa es una interpretación, esas son las suposiciones, porque todo es una suposición. Pero en realidad, y obviamente el cuerpo sin duda sí, sin duda el cuerpo sí evoluciona y todo, porque en este mundo es así, pero tu mente no es de aquí, tu espíritu no es de aquí, y tú eres eso. Mientras que tú creas que eres un cuerpo, vas a seguir haciendo interpretaciones acerca de tu origen, pero si tú sabes que eres un espíritu, no habrá interpretaciones, sino sabrás con el conocimiento de que eres Dios, humildemente. Gracias. 5. Ahora sí. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse. En este sentido todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. O sea, aquí nos está diciendo, sí, invéntate lo que quieras y piensa lo que quieras, haz lo que quieras, pero no va a perdurar, porque son ilusiones, son mentiras. Claro, y aquí no somos como bebés, ¿sabes? Se nos está quitando lo que nos va a lastimar, lo que nos haría daño, y lloramos y gritamos, somos como bebés, te tienes que reconocer, ¿no? Espíritu Santo, no sé nada, no sé nada, no sé cómo quitarme el enojo, la tristeza, el miedo, el dolor, la ansiedad, no sé cómo quitarme el sistema de pensamiento del ego, no sé cómo quitarme la idea de la separación, la creencia en la muerte, la creencia en la escasez, la creencia en la pérdida, no sé hacer nada, ayúdame, enséñame, estoy listo y dispuesto. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos, claro. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quieres decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella, claro. Para el ego, dar es perder. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes por lo tanto prescindir de la cosa que das. Claro, esperando algo, ¿no? Dar para obtener. Es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen.
Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse, a sí mismo de que él es real. ¿Qué tal esta parte? La creencia en la escasez fue lo que le dio origen al ego. De que me falta el amor de Dios, de que lo rechacé. El amor propio, entre comillas, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y que por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Y sí, el ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Y todo el tiempo está comparando, comparando, comparando. Y de hecho, lo que hacemos inconscientemente desde el ego es ver una situación y si vemos a alguien que está muy jodido, más que todos o que uno, dices, gracias Padre que yo no estoy así. Estás agradeciendo el dolor del otro. Y es sin querer, pues lo estás haciendo desde el ego. Si aprendes a darte cuenta, Espíritu Santo, ayúdame a ver a mi hermano como es. Vas a ver que tu hermano está en la abundancia de Dios, pero él no lo sabe. Pero tú al reconocer que él se encuentra en Dios, en perfecta abundancia y amor, puedes ser tan caritativo de saber que le puedes dar una moneda sin querer esperar algo, porque como fui bueno y Dios vio lo que hice, mis buenas acciones se me van a recompensar. Siempre, eso de que mis buenas acciones se van a recompensar es pura expectativa y puras ganas de que ya te di, me lo regresas. La igualdad es algo, lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Claro, el obtener, obtener, obtener. Y todo el tiempo queremos obtener, obtener, porque nos sentimos tan carentes que estamos todo el tiempo queriendo obtener cosas que no significan nada y que no son nada, que no son ni siquiera valiosas, aunque te hayan costado un dineral, no son valiosas porque no son para siempre. Algún día esta taza va a dejar de estar aquí. Algún día este cuerpo que está hablando va a dejar de hablarles. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Entonces, no vamos a tratar de hacer que el cuerpo cambie, sino tratar de hacer que la mente se dé cuenta de que está en un error. Por eso es que el mínimo de buena voluntad es, ¿y si me equivoqué al pensar que necesito este cigarro? Si me equivoqué al pensar que necesito ir a esa fiesta para estar bien, si me equivoqué al pensar que necesito tomarme una copa para poder bailar, si me equivoqué al pensar que necesito una persona a mi lado para sentirme completo, si me equivoqué al pensar que necesito tener hijos para realmente sentirme mujer o casarme, o realmente necesito tener una mujer a mi lado para sentirme hombre, si me he equivocado. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. A ver. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio, la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base. ¿Qué tal esto? No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base, ¿no? De poner en tela de juicio, de decir, y si me equivoqué al pensar que era carente de algo. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles.
El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto, no existe. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él, claro, Dios. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, ¿qué tal? Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Y sí, ¿no? Aquí hay un punto que me llamó la atención. ¿Qué tal? Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Y aquí es nuestra creencia en que Dios nos condenó, nos va a atacar, está enojado, la ira del Señor, ¿no? Los mitos, 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su existencia, su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego exista antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Gracias por este reconocimiento. No estoy en peligro. Y si eres espíritu, no estás en peligro. Es la mente la que cree en todas esas fantasías y todas esas ideas. Los mitos del ego, de que después de dejar el cuerpo vas a ser condenado, castigado, rechazado, juzgado, en fin, ¿no? Eso es puro mito del ego para mantenernos todavía más en el dolor y en el sufrimiento. Y que te mueras con la creencia que vas a un lugar terrible. Así es como él hace que su supervivencia, asegura su supervivencia, ¿no? La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la cual avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Pues la mente no puede hacer nada más que, si tú observas y pones vigilancia y pides al Espíritu Santo que tome el control de tu mente, de tus pensamientos, esta se va a ir aquietando, pero tienes que pedirle que él tome el control de tus pensamientos. Y darte cuenta de una cosa importante, elige la mente correcta. Espíritu Santo, quiero pensar desde mi mente correcta. La mentalidad uno y la mentalidad de Dios y esto no nos incumbe ahora. Ahorita lo que nos importa es darnos cuenta que estamos pensando de una mente errada, con muchísimas ideas acerca de nosotros equivocadas, y que tomemos una nueva decisión y que ésta sea elegir en favor de Dios por mí. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo.
No, no fue pregunta. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que que vives en este mundo. Esta es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Qué tal? A ver. Ok. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Y en que te preguntes, ¿realmente es necesario que yo siga percibiendo miedo, odio, ataque? ¿Tu objetivo cuál es? ¿La paz de Dios? Porque la paz que conocemos en casa es muy extraña, pero la paz de Dios, y perdón por el juicio que acabo de hacer, pero no en todos los casos, pero en muchos es así, ¿no? Nos enseñan que la paz es el dinero, el trabajo, la casa, estar bien, estar guapos. Nos enseñan que la paz es que te vaya bien, que tengas lo que quieres. Está bien, no está peleado todo esto con obtener lo que se quiera en este mundo, pero si tú dejas que tu paz se vaya por esas cosas, entonces tienes que preguntarte, ¿realmente es necesario todo esto para mi paz? ¿Realmente es necesario que sufra por todo esto? Pregun- Pregúntale. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente lo entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En esto estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Gracias, gracias. Porque nos damos cuenta de que con este subcapítulo nos damos cuenta de que el ego tiene una falsa autonomía. Cree que es autónomo, y cree que él puede elegir. No, eres tú quien elige a través de él, que utiliza el ego para elegir, pero el ego no es nada, ni puede hacer nada. Pero parece que sí, porque estamos en este mundo en apariencia. Por eso es que tu mente en Dios y los pies en la tierra. Y con congruencia voy a ir sanando mi mente, pero reconociendo una cosa importante. Ya estoy en Dios, ya estoy en Dios. Así es de que ni es para tanto, relájate y disfruta también, ¿ok? Muy bien, hasta aquí llegamos con el subcapítulo número 2. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo subcapítulo 3.